Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia, a los que están por Zoom como a los que están por YouTube. Hoy vamos a presentar una charla que nos debíamos, porque muchas compañeras de este grupo la venían planteando, sobre los temas del feminismo. Dos compañeros del grupo La Capitana, conocidos por su trabajo en este tema, nos acompañan hoy para hacer la charla de fondo y después tendremos seguramente interesantes opiniones, en particular de todas las mujeres que están en el grupo. Enrique Stola es psiquiatra, es muy bien conocido en todas las redes por el trabajo que está haciendo en esa área. Él fue egresado de la Universidad de Córdoba y luego estuvo en Buenos Aires, donde hizo toda su carrera como psiquiatra y tuvo relevancia en muchos casos que son bien conocidos. Lo respetamos mucho, respetamos siempre sus ideas y su militancia. Julio César Pereira es psicólogo. Él es un compañero que nació en Paraguay, vivió en Samuú, en la provincia de Chaco, después en Resistencia, donde estudió de contador, pero un día apareció con su monito y en una pensión en Rosario ahí lo recibí y al poco tiempo empezó su carrera de psicólogo hasta que se recibió. Compañero del alma, digamos, bueno, que seguramente tendrán cosas muy importantes para decirnos hoy y con lo que vamos a disfrutar de toda la exposición y después de todo lo que va a ser la discusión que de ahí surgirá. Entonces, le pido a Enrique que se desmutee y empiece a conversar. Y él seguramente nos va a plantear cómo es su esquema de conversación. Adelante, Enrique. Buenas tardes, buenas noches. Siempre que está la posibilidad de construir un espacio de diálogo sobre la perspectiva feminista, que es una perspectiva política, no hormonal, política, me planteo, bueno, por dónde comenzar, ¿no? Ligando este tema de esta mirada feminista sobre las masculinidades, sobre nuestra práctica, nuestro modo de ser y estar como hombres. Y dado que en este espacio, La Capitana, somos muchos compañeros, compañeras que nos conocemos, y hay personas de diferentes momentos históricos, políticos y también de la década del 60, 70, pensé en dar prioridad a esa década sobre las cosas que veíamos, luchábamos y las que no veíamos, y porque no veíamos porque no podíamos ver. Bueno, ya voy a decir por qué. Y si bien no voy a desarrollar el punto, no puedo dejar de mencionar 1492, momento en que cambia el sistema mundo y en el que comienza la dominación de Occidente sobre nosotros, ¿no? Dominación que todavía continúa con la colonización de los cuerpos, del ser, con la colonización de categorías, de conocimiento, de espacios, de políticas. Y no puedo dejar de señalar que cuando eso ocurrió, se estaba fortaleciendo el procesamiento, los procedimientos de disciplinamiento de los cuerpos, de varones y de mujeres, y que las mujeres allí, en lo que luego fue Europa, no tenían libertad política, no podían ejercer la medicina. Estaba fuerte el mandato que luego se va a afianzar en la Revolución Industrial, de que cada hombre podía tener una mujer y esta mujer tenía que servirle y sostenerlo y además estar en el hogar
y ser un espacio de reproducción de hijos y de tareas de cuidado, que hoy denominamos así. Y que en nuestra América las mujeres participaban políticamente de la vida comunitaria, ejercían la medicina, participaban de las luchas que podía haber entre los pueblos, podían manejar su economía, y aquí no existía prostitución, no circulaba el dinero, no existía prostitución. Esto comenzó a existir a partir de la destrucción de las economías comunitarias, de las formas organizativas de los pueblos que aquí existían y existen, y a partir de la ruptura de los lazos afectivos comunitarios. Pero cuando nos vamos a pegar un salto y nos vamos y salteo la matanza de mujeres en Europa, que comenzó en el 1420, y de la reforma protestante en el 1520, luego la contrarreforma católica, que se peleaban ambas instituciones cristianas para ver quién disciplinaba mejor los cuerpos en función del desarrollo capitalista que se venía produciendo. Cuando se llega a la sociedad industrial, se abroquela, se cierran los espacios de lo que debe ser un hogar, se realiza absolutamente esto. Y mientras antes, en los hogares participaban también, estaban personas que no eran de la familia, pero que había historia entre ellos, o que se agregaban a partir de esa moralización cristiana que tanto ha jodido al mundo. Ellos solamente podía existir ahí un hombre, una mujer sometida y algún familiar más. Todo esto durante la Revolución Industrial. Con la Ilustración Europea se consolida absolutamente el pensamiento masculino y se descalifica, es decir, asumiéndolo como que el pensamiento masculino era el racional, una racionalidad que algunas compañeras califican como una racionalidad masculina, y se descalifica absolutamente todo lo afectivo, lo emocional, y eso queda a cargo de las mujeres. Pero objetivamente son las mujeres las que sostienen afectivamente los grupos familiares, las que sostienen todas las tareas de cuidado que permiten que una sociedad avance. Y así seguimos hasta que llegamos a la década del 60, la década del 70, que son décadas a las que le doy una gran importancia en lo personal. No solo yo se la doy la importancia, me atrae, quizás por haberla vivido, pero es la década en donde la juventud por primera vez se expresa políticamente en todo el mundo. En todo el mundo, los jóvenes ocupamos espacios políticos, ocupamos calles, resistiéndonos a lo establecido. Y en cada lugar lo establecido era diferente. Bueno, y para cada lugar había políticas diferentes y se generaban respuestas diferentes. Era un momento en donde, recordemos, movilizaciones en Europa, Mayo francés, Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo, Revolución cubana, revolución cultural en China, en Estados Unidos los agricultores estaban organizados y se movilizaban, el movimiento hippie se movilizaba y se unía a los estudiantes en contra de la guerra de Vietnam y se enfrentaban a la policía. Ocurría
el movimiento de derechos civiles, negros y negras, que habían venido luchando ya desde la década del 30, oponiéndose a las, organizándose a través de la defensa de las mujeres, que eran violadas por los blancos. Una mujer podía ir con su familia caminando hacia la iglesia, pasaba un grupo de blancos, la agarraban, la violaban, la dejaban y no había castigo, por supuesto, porque los cuerpos pertenecían a los hombres. Ese es el mandato cultural y podían ser agredidos por los hombres. Pero pasó algo importante también en Estados Unidos. Pasó que las mujeres feministas hicieron visible que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa, porque allí eran violadas, golpeadas y asesinadas por estos buenos cristianos norteamericanos, ¿no? E hicieron visible el incesto paterno-filial. Es decir, que los nenes y las nenas eran abusados, eran cogidos por los padres, progenitores. E hicieron visible la lucha por el aborto, por la libertad de los cuerpos de la mujer. Y pasó algo más. Que es que una noche en Nueva York, un grupo de personas que están dentro de lo que hoy denominamos LGTBIQ, trans, travesti, que normalmente se reunían en un lugar aparentemente manejado por la mafia, Stonewall Inn, y que durante décadas había año a año miles de personas eran detenidas en Estados Unidos. Miles de personas eran detenidas por tener relaciones sexuales y cometer actos, delitos contra la naturaleza. Y en Stonewall, en un momento, vienen estas las comunes racias, sacan a la gente afuera, se iban a llevar todo el alcohol que había, se empezó a juntar no solo los que estaban dentro y que no habían sido detenidas, las personas que estaban ahí adentro, sino además se empezaron a juntar otras personas y surgió alguien que dijo poder gay, otra persona que dijo venceremos, y golpean a una trans. Y a esta trans, antes de subirla al auto, dice, no van a hacer algo. Y comienza una reacción fuertísima que implica la aparición de nuevos cuerpos en escena que no estaban contemplados dentro de este binomio, esta modalidad de que solo existían hombres y solo existían mujeres y que los cuerpos estaban disciplinados para eso. ¿Qué nos pasaba a nosotros en esa época? En la década del 70, 60 y pico, que estábamos en América Latina con consignas antiimperialistas, consignas por el socialismo nacional o por el comunismo o por, es decir, todas consignas que tendían a mejorar la situación de la gente. Pero además había una concepción del hombre nuevo, muy traspasada y sostenida por los sectores cristianos más revolucionarios, pero que nos atravesaba absolutamente a todas las personas. Y cuando hablábamos del hombre nuevo, no podíamos detectar que estábamos realmente hablando de hombres, de varones. Y que el tema de las mujeres
la situación de las mujeres, era algo que no se visibilizaba. Cuando se decía, bueno, las mujeres lograron el voto y tuvieron que luchar muchísimo en Europa, bueno, pero también descalificábamos muchos aspectos de la democracia burguesa y por lo tanto una reivindicación dentro de la democracia burguesa quedaba también descalificada. Y no teníamos idea de la lucha que habían llevado sectores de las mujeres norteamericanas junto con el abolicionismo esclavista, en alianza con negros y negras, para modificar la situación social. Y también funcionaba esto de varón y mujer y una profunda descalificación a lo gay. Digamos que sosteníamos, sin necesidad por ahí de explicitarlo demasiado, sosteníamos esa heterosexualidad que, como dice Mónica Wittig, esa heterosexualidad que organiza el mundo de acuerdo a la mirada de los hombres, pero también de acuerdo a ese poder masculino y subordinación de la mujer. Y en las organizaciones políticas se cumplían los roles sociales, ¿no? Se cumplía con el casamiento, se cumplía con el control de los cuerpos, se cuestionaba si una compañera o un compañero podía haber sido infiel o tenía otra pareja, era una cosa terrible, esta cosa moralista y cristiana estaba absolutamente, nos traspasaba. Pero estaban sucediendo cosas que no veíamos. Y no veíamos, por ejemplo, la importancia de romper con el binarismo. Era algo que si lo hubiéramos planteado, si alguien hubiese tenido conciencia y lo hubiera planteado ahí, pero hubiese sido descalificado totalmente y echado de cualquier asamblea universitaria, de trabajadores, lo que sea. El otro día me contaban una información, ¿no? Que hubo en esa época una agrupación de putos peronistas, muy pocos, pero que Jáuregui, uno de los organizadores y luchadores por los derechos gay, en algún momento se reunió con Cámpora para pedir el reconocimiento de derechos. Y bueno, Cámpora le dijo que ponían a su disposición todo el sistema sanitario, ¿no? Eso es lo que se ponía a disposición. Y esta era la concepción que había. No nos vamos a acusar a Cámpora, pero esta era la concepción que había. Ahora, el trotskismo fue el único sector que le dio espacio ahí a Jáuregui y al movimiento gay, Zamora, etc. Pero nosotros no veíamos algo que fue fundamental y que ha explotado, implosionado de la mano paralelamente con todos los cambios capitalistas que se vienen produciendo. No veíamos que Stonewall representó el comienzo en Occidente, el comienzo de la ruptura del binarismo, porque fueron dos trans, dos mujeres trans, Marsha Johnson y Silvia Rivera, las que dijeron basta, y esa noche lucharon y lucharon los otros días, pero la lucha que llevaban estas compañeras no solo era por el respeto de sus derechos y ser reconocidos, que esos cuerpos fueran reconocidos, hoy podemos decir como persona, no sé, es el tema de persona, bueno, lo dejo ahí, como personas, que fueran reconocidas como personas. Ellas y una gran cantidad de integrantes del movimiento gay cuestionaban el capitalismo, cuestionaban las formas organizativas, cuestionaban el rol de Estados Unidos
en el mundo, eso no lo veíamos, no lo podíamos ver. No podíamos ver la importancia que iba a tener hacia el futuro esta cuestión de la ruptura del binarismo. No veíamos la importancia que iba a tener hacia el futuro y era el desarrollo del feminismo también. Y existía, años más tarde, en la década del 80, aparece una producción, Mónica Wittig, que dice, somos lesbianas, aparece el lesbofeminismo, somos lesbianas. Si ser mujer es una categoría social. Si ser mujer implica estar subordinada a un macho y subordinada a la estructura patriarcal, bien, no queremos pertenecer a esta categoría. Nosotros no somos mujeres. Y es una posición política muy fuerte, porque además rompe el binarismo. Y ahí vemos las estrategias dadas por el Vaticano y todas las instituciones cristianas para tratar de delimitar eso, de que no sigan avanzando, y lo siguen intentando hasta hoy, tratando de evitar educación sexual integral, cuestionando el matrimonio igualitario, cuestionando la despenalización del aborto, cuestionando la libertad de los cuerpos. Nosotros, libertad de los cuerpos, bueno, ni se nos ocurría, ¿no? Ni se nos ocurría, pero se nos tiene que empezar a ocurrir ahora. Porque hoy no hay política que... si una política quiere ser revolucionaria, esto lo rescata de Sousa Santos, rescata Lefebvre, que dice, todo proyecto revolucionario tiene que tener en su agenda la reapropiación de los cuerpos y la reapropiación de los espacios, y constituir estos espacios en espacios de placer. Y él dice, reapropiarse de los cuerpos se puede hacer, reapropiarse de los espacios se puede lograr, constituirlos en espacios de placer, o sea, de que la vida y la libertad circulen, eso es mucho más difícil, precisamente por absolutamente todos los intereses que hay. Todo este cambio social ha sido impulsado y sostenido por los feminismos, las diferentes formas en que se expresó la resistencia de las mujeres y la resistencia de las personas trans travesti. Y esto ha llevado a un cuestionamiento fuertísimo de qué es ser varón, qué es ser hombre en esta sociedad y en el aquí y ahora. Y si durante la etapa industrial se ordenó que el hombre debía mantener a la familia, y eso se sostuvo más o menos en la sociedad de los estados, con estados de bienestar, que se llamaban, a partir del desarrollo de todo el capitalismo financiero, donde la fuerza de trabajo ya no importa tanto, la fuerza, y en donde objetivamente ningún hombre puede sostener a su hogar, salvo que pertenezca a ese capitalismo financiero o que sea de un sector muy alto, pero nos ha quedado el fantasma. A los varones nos ha quedado el fantasma del rol de proveedor. Las mujeres nos están invitando, sugiriendo y exigiendo, desde los cuestionamientos que hacen al ejercicio de las masculinidades, que adoptemos otros roles que tienen que ver, por ejemplo, en la satisfacción de las necesidades con las políticas de cuidado. Con esta pandemia nos hizo evidente que esta sociedad se movió gracias
a los cuidados, y que fundamentalmente estos cuidados lo han sostenido las mujeres, sea en sus propias casas, sean en el espacio público, sean en los hospitales, porque la mayoría de los médicos que se aplauden son médicas, y porque la mayoría de las enfermeras son mujeres, enfermeras, y la mayoría del personal de limpieza que asiste y cuida y se contagia, etcétera, son mujeres. Han sido las mujeres fundamentalmente las que han sostenido a la sociedad en esta pandemia, y la que sostienen. Entonces, esto implica un fuertísimo cuestionamiento, todo esto implica un fuertísimo cuestionamiento a los roles y a los fantasmas que nosotros tenemos que romper. No podemos ser más proveedores. Pero el problema está que no somos proveedores, no podemos ser proveedores, pero bueno, ¿y cómo seguimos aceptando que haya un grupo de machos que nos dominen? ¿Y cómo seguimos ejerciendo roles dominantes y participando del dispositivo de dominación masculina? ¿De dónde viene algo así como el premio, la valoración simbólica del patriarcado a los varones? Hay un punto muy delicado que está presente en esta valoración. Antes, creo que en alguna charla previa lo señalaba, ser proveedor, y aunque no viéramos a nuestros hijos e hijas todo el día trabajando para proveer y sostener y garantizar que estudiaran, etc., ser proveedor, aunque costara afectivamente, eso en general hacía sentir muy bien a los hombres, porque ese era el rol, eso es lo que se esperaba, y la validación de sos un hombre, sos un hombre, un buen hombre que mantiene a la familia, y por lo menos los psiquiatras y las psicólogas y psicólogos nos hemos hartado de escuchar a mujeres que dicen, bueno, sí, pasaban muchas cosas, pero nunca nos hizo faltar nada. Siempre estuvo ahí. Con el desarrollo del capitalismo financiero, con la destrucción de economías regionales, con la ferocidad con que los grandes grupos atacan, con la destrucción y las guerras que ellos producen, millones de personas migran. Pero se ha desarrollado algo importante, que es la trata de personas con fines de explotación sexual, que hoy alcanza niveles económicos muy grandes en todo el mundo. Y sobre todo la trata de personas y la explotación de mujeres en todos los países pobres con fines de explotación sexual. Hoy nos encontramos que este gran negocio se hace con aportes, vamos a llamar entre comillas, de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20, 50 euros por un completo en el ejercicio del rol de varón prostituyente. Allí, cuando hay una mujer que por la pobreza, que por la situación desfavorable en la sociedad, que por la trata de personas con fines de explotación sexual, está en situación de prostitución, en esos 15 minutos, en esos 30 minutos, el hombre entra, paga, hace lo que quiere y tiene la sensación, cuando sale, de que es un macho, que es un hombre. Ahí está la recompensa simbólica, y esto es algo que desarrolla muy bien Beatriz Gimeno de España. Tenemos que cuestionarnos todo esto. Tenemos que cuestionarnos que haya, digamos, varones heterosexuales y gay que consideren que su deseo es un derecho
¿Y cuál es el derecho? Explotar a mujeres pobres. ¿Cómo? Alquilándolas a ellas, con hormonas, etcétera, para que sean vientres reproductores. Y van a ser vientres reproductores, y durante un año a disposición de estos machos, con esto de maternidad subrogada, etcétera, de nombres que se le ponen, pero que en realidad es explotación de mujeres pobres, porque ninguna mujer de clase media ni clase alta va a hacer eso. Bueno, dejo acá. Sigamos después con preguntas, etcétera. Gracias, gracias Enrique. Les aclaro a todos que esto está grabado y va a ser subido a la página web. Julio, te escuchamos. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta que le hicieron a Enrique en la charla previa a esta reunión, que le preguntaron si él era feminista y si un hombre podía ser feminista. Entonces Enrique él respondió con toda su formación y lo fundamentó, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que él planteó en ese punto. Pero yo le diría que yo sobre todo soy anticapitalista. Entonces, así como vos, Enrique, planteaste, en la década del 70 éramos también anticapitalistas, pero todavía no había pasado la gran visibilización que hicieron las mujeres de el capitalismo como modo de relación económica, como modo de relación social y como modo de relación política del patriarcado. Eso nosotros no lo veíamos así en aquella época. Nos lo enseñaron las compañeras feministas en el transcurso de su lucha. Por lo cual, si un hombre quiere ser coherentemente anticapitalista, tiene que al menos apoyar estos movimientos, al menos tratar de acompañar. ¿Y en qué sentido sería la forma, el modo de que el capitalismo es el modo de relación del patriarcado? Sobre todo en todos sus aspectos más violentos y agresivos. El capitalismo es de por sí un sistema que es violento y agresivo. Y a esa forma de relacionarse patriarcal, tenemos que sustituirla por formas de relacionarnos que tengan que ver con la solidaridad, que sustituyan la violencia por la solidaridad, que sustituyan la violencia para acumular, para explotar, para tratar, que sustituyan eso por condiciones de reciprocidad en las relaciones. Y esto también nos lo han enseñado las compañeras feministas. Ellos han extendido el uso del término sororidad como modo de solidaridad y amor entre mujeres. Yo creo que los varones tenemos que tratar de acompañar estas iniciativas y tratar de pensar, este es el punto en el cual yo quisiera ver qué podemos hacer. Tenemos que tratar de encontrar modos de relaciones económicas, sociales y políticas que pongan en juego esta solidaridad. Vos, Enrique, planteaste el otro día la cuestión del cooperativismo, por ejemplo. Bueno, también acabas de decir que en todas las sociedades de América, y esto incluye toda América, desde la punta norte hasta la punta sur, en todas las sociedades
antes que llegaran los colonizadores acá, existían modos de relación económica que eran solidarias. Se planteaba la reciprocidad como modo de relación económica. Y no se planteaba la acumulación de bienes más que hasta la próxima recolecta o hasta la próxima casa o hasta la próxima cosecha. En los Estados Unidos de América esto se llamó el potlatch, Norteamérica. Acá, entre los guaraníes se llamaba el yopoi. El yopoi era el modo de relación de mente abiertas. Eso es la traducción de esta palabra guaraní. Es decir, empezaba el año con una fiesta en donde se repartía todo lo que había, y a partir de ahí, aquel que recibía, se trataba de recolectar para el don, para dar. Eso era lo fundamental. Cuando alguien le ponía precio a algo, eso era para vengarse. Entonces, esto, digamos, uno se podría extender un montón sobre esto, pero lo que yo quiero decir es que había formas, existen formas, aparte de la del cooperativismo que conocemos acá, existen formas de relación económica que no son agresivas y violentas como el capitalismo, que pueden ser contener la reciprocidad y la solidaridad, y que nosotros, si queremos avanzar junto con las compañeras en este terreno de la lucha contra el capitalismo y por lo tanto, obviamente, contra el patriarcado, tenemos que tratar de pensar qué formas de relaciones tenemos que establecer que incluyan la solidaridad en vez de la violencia. Y entonces, estudiando todas estas formas, quizás podamos encontrar alguna que se adapte a las necesidades actuales del ser humano. Y sobre todo, lo que planteaba Enrique, cambiar nuestra posición y tratar de acompañar y de hacernos cargo de todas las tareas de cuidado, no solo, como decía Enrique, adentro de la casa, sino también afuera. Son toda mayoría mujeres las que están en todas las tareas de cuidado afuera, en todos lados. Esto está muy claro ya. Entonces, busquemos la forma de acompañar este proceso, que también nos lo han hecho visibilizar las compañeras feministas, y que nosotros, a pesar de ser anticapitalistas desde la década del 70, esto no lo veíamos. Una Sí, palabrita sí, más. Enrique. Sí, Enrique, sí. Sí, coincido totalmente. Nuestra posición creo que tiene que ser anticapitalista, antirracista, porque el racismo a partir de 1492 fue parte del esquema de dominación y se mantiene hasta hoy, y antipatriarcales, ¿no? Sí, gracias. Bien. Bien, espero preguntas ya sea por el chat o personalmente. Ana Falú me está levantando la mano, así que le doy la palabra. Yo no creo que el feminismo sea solo patrimonio de las mujeres, porque creo que el patriarcado es una condición que abarca y contiene a hombres y mujeres. Hay mujeres tan patriarcales como hombres. Sin embargo, como lo hemos dicho tanto, son quienes sufren las condiciones de la opresión y la subvaloración, quienes hemos levantado las voces y hemos adherido a la causa del feminismo,
como un movimiento emancipador, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres hemos sido implacables, las feministas, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la agenda del desarrollo. Creo que las madres de Plaza de Mayo, sin enarbolar el concepto de feminismo, defendieron la vida y salieron a la calle con este concepto, ¿no? Y que los derechos humanos integran, son parte inherente a los derechos de las mujeres. Yo les comparto esto nada más, que en Viena, en la Convención de Viena, en el año 94, por primera vez la humanidad reconoce a las mujeres como humanas, en un consenso de los 180 y tantos países miembros de Naciones Unidas, que no es una entelequia, son los gobiernos de los países del mundo, ¿no? Creo que es muy importante, ese para mí es un punto bisagra en la humanidad, en el reconocimiento de las mujeres, sus derechos, ¿sí? Los derechos a tener derechos de Hannah Arendt, y que es el lugar desde el cual nos paramos. Creo que hay que celebrar cuando los varones, y por eso yo celebro mucho lo que acabo de escuchar, cuando los varones, sobre todo los varones de nuestra generación, que han también recorrido esa militancia que era masculina, que era jerárquica de los años 70, porque nos jugábamos todos y todas, pero las jerarquías eran muy claras. Creo que hay bastante escrito al respecto, y que es muy bueno poner una mirada crítica a ese rol masculino, disciplinador, que subordina, ¿sí? que coloca a las mujeres en un lugar distinto y le asigna roles. Entonces creo que esto es muy interesante poder intercambiarlo, pero también me parece que hay que ubicar que el feminismo es inherente al ser anticapitalista, anticolonial, antirracista, que como les decía antes, hemos sido implacables en la defensa de los derechos humanos, implacables en la defensa de la diversidad, de los cuerpos disidentes. Hemos levantado esas banderas en todas partes del mundo, de distintas maneras, ¿no? Entonces, creo que este es un punto de partida sobre el cual se puede dialogar y construir un mundo, yo digo, menos diferente, menos desigual. Las mujeres no queremos ser iguales que los hombres, las feministas no queremos ser varones, queremos tener igualdad de derechos y oportunidades. Y este es el punto. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando analizamos cosas muy, muy rápidas, ¿no? Voy a cerrar ya. Las mujeres estudian más que los hombres, tienen mejores recorridos académicos, se reciben en menos años con mejores notas, y en cuanto entra el periodo de la vida reproductiva y del trabajo productivo, se dan los desfasajes en la humanidad. Las mujeres ganan menos, ocupan menos posiciones y se dedican al trabajo reproductivo. De esto se trata el cuidado, de esa división sexual del trabajo, y me encantaría que lo pudiéramos hablar en algún momento. Y sí, hay que cambiar los patrones, tenemos que cambiar, tenemos que hacer nuevos pactos entre hombres y mujeres, pactos democráticos, pactos de mayor igualdad, ¿no? De mayores posibilidades para todos y para todas. Muy bien, gracias Ana. Seguramente que será parte de lo que escucharemos de ti cuando te toque disertar. Julio me ha pedido la palabra, pero antes de Julio, sí, no, está bien. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor Julio puede contestar porque viene del canal de YouTube. Dice, ¿cómo era la cuestión de género en los pueblos originarios antes de la presencia de los conquistadores? En las Tecojá, que son las comunidades guaraníes, existe la Yarui, que es la... Ahora se denomina abuela, pero era la mujer que terminaba de definir
qué era y en qué momento se hacía. Se decidía, y el jefe de esa comunidad organizaba todo, por ejemplo, para ir a recolectar, para ir a cazar, para ir a pescar, y cuando estaba todo organizado, iban y le preguntaban a una anciana, y ella podía decir, mira, vayan ahora o esperen 2 horas o vayan mañana. No eran matriarcales, porque había división sexual del trabajo también, los hombres hacían las tareas más importantes de proveedor y todo eso, pero pareciera ser que este rasgo que aparecía ahí, estos rasgos que aparecían, pareciera que vinieran del Neolítico, cuando sí es casi seguro que esas comunidades fueran matriarcales. La otra cuestión es que en guaraní la palabra hombre no es sinónimo de ser humano. Hay otra palabra diferente para definir el ser humano, y después está hombre y mujer. Y todas las divinidades no fueron las divinidades femeninas creadas a partir de la masculina, sino que nacieron al mismo tiempo, tanto masculinas como femeninas. Es decir, no eran feministas estas sociedades, pero eran mucho menos machistas que nosotros, digamos. Podríamos decir así. Eso es lo que les puedo contar de lo que yo he estudiado de estos pueblos, y que ahora en un encuentro de guaraní que vamos a hacer por vía remota acá, que a partir del Consejo Municipal vamos a trabajar todas estas cuestiones de la cultura. Nada más, les cuento eso, nada más. Bien, Julio. Sí, ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, por un lado, Almudena Hernando, antropóloga feminista española, señala, tiene un excelente libro que lo recomiendo, que se llama La fantasía de la individualidad, que es sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno, y fundamenta ahí el patriarcado, cómo se conformó, con datos muy fuertes, muy sólidos. Y ella dice de que no hay evidencia científica de la existencia de sociedades matriarcales. En el sentido, hay matrilineales, etcétera, pero no en el sentido de una sociedad en donde su complejidad económica, la estructura política, la estructura cultural y la estructura social esté organizada en función de la mirada del sexo que domina. Solamente esto existe como patriarcado, no hay evidencia de matriarcado. Y por otro lado, doy un ejemplo, los Auás de Brasil, y hay otras sociedades cazadoras-recolectoras. Algunas sociedades cazadoras-recolectoras que tuvieron contacto con con el cristianismo, bueno, nos han jodido un poco, pero mantienen su estructura varón-mujer, roles bien diferenciados, pero no hay jerarquía en el trabajo. ¿Sí? Hay diferentes trabajos, pero uno no es mejor que otro, no tiene más poder que otro. Hay algunos indicadores de algún poder masculino, en el sentido de que algunos hombres son los hombres que se pueden comunicar con las divinidades, lo que ya marca una diferencia. Y los Auás en Brasil, por ejemplo, hace 20 años atrás, cuando fue estudiado, Almudena Hernando estuvo en ese estudio, hasta ese momento lo que era dentro de la comunidad, lo que sería la unidad familiar, estaba formado por
3 varones y una mujer. La mujer solamente se dedicaba a producir, reproducir, a dar de mamar. Hay un hombre que se encargaba de buscar la comida, otro de las tareas de la casa y otro de cuidar a niños y niñas. Y eso, así estaban conformados. Por supuesto, eso fue hace 20, 25 años atrás. Ahora ya les debe haber llegado con Bolsonaro algún cura católico, protestante o evangélico y lo debe haber resjodido, varón y mujer y punto, ¿no? En ese implante del binarismo que hace el cristianismo. Bueno, solamente eso. Bien, acá hay una... Perdón, y otro puntito es, hay indicadores de que en los pueblos que aquí existían, quienes no cumplían los roles de varón y mujer tal como los catalogamos ahora, porque estas son categorías colonial modernas, digamos, los otros cuerpos que podíamos hoy con estas categorías decir LGTB, IQ y toda otra identidad, circulaban fluidamente en la sociedad. No existía el nivel de represión sobre los cuerpos que existe acá. Existía lo que hoy denominamos libertad sexual. Se podía coger tranquilamente. No teníamos los parámetros cristianos para cuándo, dónde, con quién, etc. Acuerdo con que la posición respecto del binario hombre-mujer es político, pero me surge una vez más la cuestión del por qué en la Revolución Cubana, con todos sus principios, para un hombre nuevo, para una sociedad igualitaria, se perseguía a los gays. Mantenía la idea de que era una enfermedad y una desviación. ¿Hay respuesta para eso? ¿Hay comentario para eso? Incluye a Ana Falú el tema. En ese momento estaba traspasado toda la cultura política por la heterosexualidad obligatoria y también por el discurso médico. El discurso médico es muy poderoso y todavía sigue siendo un discurso disciplinador de los cuerpos. Y eso explica por qué, en parte, y no lo estoy justificando para nada, porque la represión a los homosexuales fue terrible, y a las lesbianas, pero estaban esos discursos que eran muy fuertes en todo el mundo. Incluía a la Revolución Cubana, evidentemente. Sí, sí, a los países socialistas, aunque eran mucho más duras las persecuciones que se sufrían en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bien. Otra pregunta dice, en los estudios y publicaciones de la antropóloga feminista Rita Segato dice que en las lenguas de los mayas no existe la palabra violación. Esto es muy decisivo como concepto. ¿Hay opinión sobre esto? Sí, la violación, por un lado, es un instrumento de agresión y disciplinamiento hacia las mujeres, hacia los cuerpos disidentes y hacia las lesbianas. Pero tiene que ver con la apropiación de los cuerpos, como en el patriarcado, en la estructura patriarcal, los hombres hemos sido socializados con la idea de que podemos dominar la naturaleza y todo lo que existe. Y esto es dominar los cuerpos y hacer con ellos lo que queremos. Y ahí entra cualquier tipo de agresión sexual y entra lo que es este disciplinamiento sobre los que es un disciplinamiento contra las mujeres, ¿no? Abusar de los cuerpos de los niños y las niñas, y es un disciplinamiento de las mujeres porque interviene aquí también las instituciones patriarcales como el Poder Judicial, en donde de cada 100 abusos solamente el 1 o el 2% son condenados y lo demás son protegidos. Y como vos decías, Enrique, como vos decías, no escuché a nadie
defender a una mujer que se haya defendido como defienden al jubilado, ¿te acordás? Sí, claro. O sea, hay una doble vara tremenda respecto de estas cuestiones también, ¿no? Hasta de estas cuestiones hay una doble vara tremenda. O sea, ni siquiera se pueden defender. Terrible. Bien, acá hay más comentarios. Algunas cosas no las entiendo muy bien, pero voy por esta. Se refiere a los comentarios de Ana y dice, me gustaría hablar de esto porque el poder masculino se mantiene, las jerarquías y las subordinaciones construyen sociedades desiguales, violentas y sometedoras de los cuerpos, la dueñidad sobre los cuerpos, el disciplinamiento. Esa es la pregunta de cómo se conforma el patriarcado. Hay que volver a leer a Engels. Muy bueno el intercambio, pero tengo que salir. Saluda. Muy bien. Virginia Escota nos dice, diálogo muy interesante, entiendo muy destacable que hombres se interpelen sobre el feminismo y el modo de acompañar este proceso. Sin embargo, entiendo que así como las mujeres hemos sido hacedoras cómplices del modelo patriarcal para transformarlos, para revertirlos, los hombres hoy también tienen que ser hacedores protagónicos de un nuevo paradigma, de un nuevo patrón. No creo que se trate de que nos acompañen, sino que sean protagonistas de esta construcción, juntos y a la par. Comparto plenamente la vuelta a Engels, lo dice otra persona, lo escuché en la capacitación para funcionarios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y me animé a solicitar a Juan que hable para nosotros. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí todas las preguntas. Vuelvo ahora, Julio me está pidiendo la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con Virginia en eso, pero yo pongo a acompañar porque considero que así como ha habido mujeres que han conducido este proceso de lucha feminista, considero que tienen que dirigir. O sea, sí, alguno de nosotros podrá estar ahí también dirigiendo, eso sí, puede ser, pero sobre todo digo acompañar porque son ellas las que nos tienen que dirigir, porque ellas son las que nos abrieron los ojos de un montón de cosas que nosotros no veíamos y que eran y son tan importantes en la conformación de una sociedad desigual, que tenemos que, bueno, tratar de que ellas sigan tirándonos su mirada. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo, Virginia, digamos, estoy de acuerdo con vos en eso, pero bueno, digo acompañar porque ustedes, las mujeres, también tienen que dirigir esta cuestión. Y obviamente, si hay algún varón que conduzca también, obviamente, puede ser, porque el feminismo necesita ser, para poder avanzar, un movimiento compartido entre hombres y mujeres, así como el machismo se ha sostenido de esa manera, ¿no? Bien. Enrique. Sí, yo coincido en que cuando decimos acompañar, estamos diciendo que es la mirada y la acción de las compañeras feministas la que abre el camino y dirigen. Nosotros podemos ser feministas, pero en mi posición personal no tenemos que meternos en sus organizaciones y ni en la elaboración de sus estrategias. Los blancos y las blancas que acompañaban el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos con negros y negras, acompañaban, luchaban, murieron, pero no eran los que dirigían la estrategia de liberación, porque estar en esa posición de subordinación les da una mirada, un punto de vista privilegiado, que les hace ver realidades que los varones no vemos por más cambios que estemos produciendo. Pero sí podemos hacer algo, los varones, en cuanto a rol activo, que es renunciar al ejercicio cotidiano de la dominación, no ser soporte del dispositivo de dominación masculina y a la vez abrir nuevos espacios sociales
para el desarrollo de los feminismos. Esto lo podemos hacer. Bien, pregunta Jorge, ¿cómo compatibilizan los conceptos básicos del peronismo, la rama femenina, por ejemplo, con el pensamiento holístico no binario? Señores. Bien. A ver. Yo creo que, rama femenina era una posición que fue un avance en un momento de visibilización política de las mujeres, pero que hoy, gracias a la integración de mujeres de diversas posiciones políticas, luchando por la paridad, etc., no se habla de eso. La cosa no está en levantar la rama femenina, sino en sostener políticas sostenidas por diferentes cuerpos, ¿no? Así que, por supuesto, no nos vamos a quedar con prácticas del 55, ni del 73, ni del 2000. Estamos pensando prácticas nuevas, con los aportes actuales y con las contradicciones sociales, políticas y culturales que hay hoy, no con instrumentos del pasado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Así es. Esto es un proceso, decía yo, es un proceso. Claro, la rama femenina fue muy importante en ese momento, pero el peronismo es un proceso. No estamos organizados políticamente como estábamos organizados en el 55. En el 55 no había un ministerio de mujeres de diversidad en el gobierno. O sea, y ahora hay. Es decir, nosotros caminamos junto con el peronismo en un proceso en el que vamos adoptando siempre, y eso ha sido una constante en el peronismo, va adoptando las mejores vías de progreso en las relaciones entre los seres humanos. Y esto es una constante en el peronismo. Entonces, por supuesto, la rama femenina fue un avance en aquel momento, pero ahora no existe más eso. Acá pregunto yo, en los últimos años surgieron los famosos cupos políticos. Ahora se ha agregado otro, que es el cupo en los directorios de las empresas. Esta concepción del cupo, ¿cómo se encuadra en lo que están planteando? A mí me parece que es un momento de discriminación positiva para poder alcanzar determinadas condiciones mínimas que después se tenga que sostener. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, en los estudios universitarios hay más mujeres que hombres, o sea, y ahí no hizo falta un cupo. Pero hay lugares donde necesariamente hay que empezar por un cupo para después, a partir de ahí, se puedan realizar las distribuciones que son necesarias para compartir todas las cuestiones de poder y de dirección. Porque acá el problema es los cupos en las direcciones, lo que se está planteando. Y me parece un momento de discriminación positiva. Todo momento de discriminación positiva es para después lograr un estatus que contemple más esa situación. Me parece bien a mí. A mí me parece bien. Los cupos, lograr los cupos políticos, por ejemplo, fue una dura lucha de las mujeres. Tuvieron que apretarlo a los tipos en el Congreso para poder sacarlo. No fue una cosa fácil. Y yo creo que fue una medida muy importante porque lo que permitió es que las mujeres fueran haciendo experiencia en lugares en donde los hombres obturaban la posibilidad de que lo hicieran. Y suele aparecer la crítica de macho diciendo, bueno, esto es para que entre la amante, la hija, que a veces se da, sí,
esto es fundamentalmente, será porque el poder sigue siendo masculino, pero lo cierto es que esto es fundamentalmente para que todas las mujeres capaces que podían ocupar esos lugares lo ocupen. Y de hecho, muchísimas mujeres lo han ido ocupando. Y eso ha ido ampliando la práctica política de las mujeres, visibilizando a las mujeres en diferentes roles. Y todavía siguen sufriendo violencia política, agresiones, etcétera, por el hecho de ser mujeres. Por el hecho de ser mujeres. Así que yo estoy de acuerdo. En cuanto a esta medida de que en las empresas tienen que existir el 50%, yo ahí no lo tengo tan claro, si el Estado tiene que tomar una medida tan fuerte así ahora, no lo tengo tan claro. Es por una cuestión de estrategia, ¿no? ¿En qué momento esas cuestiones se tienen que hacer? Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el tema universitario, las mujeres son mayoría en los ámbitos universitarios, en capacitación. Pero, muchachos, cuando se trata de ocupar los puestos de poder, ahí ocupados por los varones. Bien, Virginia dice ahora, gracias por la respuesta, Julio Enrique, entiendo sus posiciones, pero no se trata que intervengan en nuestras organizaciones, sino que incidan en la transformación de las organizaciones que dominan. Y Jorge Gil dice, adhiero al enfoque de Virginia, se puede repetir el modelo preexistente, el camino parece ser en las organizaciones. Bueno, hemos tenido una jornada de hora y cuarto, me parece un tema muy interesante para seguir debatiendo. Seguramente vamos a incorporar, además de a Ana, a alguna otra persona importante, alguna fémina importante para discutir esto también, para que nos dé su punto de vista. Me parece que es fundamental para que este tema lo podamos seguir profundizando. Seguramente que a los hombres mayores que estamos acá nos cuesta mucho más que a los jóvenes. No te creas, ¿Sí? No te creas. ¿Sabes por qué? Te voy a decir. ¿Quién educa a los varones? Claro. En su rol. ¿Quién educa a los varones? Claro. No solo lo está educando, bueno, las personas cuidadoras, madre, padre o otras personas cuidadoras. Hay alguien que educa fuertemente a los varones y a las jovencitas, que es la pornografía. Uh-huh. Con la revolución tecnológica, chicos, fundamentalmente chicos y chicas, entre 8, 9 y 10 años, ya pueden tener acceso a la pornografía. Y eso implica que esa es la educación sexual que reciben, es decir, una sexualidad en donde los cuerpos están a disposición del varón, en lo que se supone debe ser una forma de gozar de los varones. Y nos encontramos con adolescentes, con chicas que suponen que están ejerciendo su libertad sexual, cuando en realidad están cumpliendo el rol que está impulsando a los varones y que está sosteniendo el patriarcado. Entonces encontrás dentro de la juventud un sector que es muy machista, aunque tenga una labia y por ahí una forma de expresarse que no lo parece, pero en su práctica, en relación a los cuerpos, es tan machista como los de cualquier generación. Entonces, para esto es necesario la educación sexual integral. Pero, sorpresa, que no es sorpresa, la educación sexual integral, ¿qué permitiría? Que los chicos tengan, los varoncitos, las nenas, tengan la posibilidad de, desde muy pequeños, de ponerle palabras a sus vivencias, a sus afectos, de relacionarse respetuosamente con el propio cuerpo y con el cuerpecito de la otra persona, y de producir desde muy pequeños configuraciones democráticas. Pero esto, ¿qué hace? Visibiliza a los abusadores.
Y el incesto paterno-filial es una parte de la producción de lo que se denomina pornografía infantil, pero que es pornografía contra los niños y de infantil no tiene nada. Esa producción luego pasa al área económica, ¿no? Porque la fotografía, los videos, etcétera, producen mucho dinero. Pero hay sectores importantes de instituciones absolutamente machistas, como son la mayoría de las instituciones religiosas, que se oponen, y los sectores conservadores también. No, hablemos del amor, eduquémonos en el amor y en esa pelotudez, que implica tratar de que los pibes no entiendan lo que les pasa, ni cómo son dominados. Entonces, el ser joven no significa ser, digamos, no tener una mentalidad machista hoy, ¿no? Bien. Hay muchos saludos, muchos agradecimientos a los disertantes. Pipi Belén nos dice, en el pasado conocí a la compañera secretaria general del Sindicato de la Construcción de Mujeres Bolivianas en un encuentro en La Plata y de otros sindicatos femeninos. Hay actividad. Gracias a Enrique, gracias a Julio, gracias a todos los que han participado por primera vez. Espero verlos bien seguido. La próxima semana, el jueves que viene, les repito, estará con nosotros María Eugenia Bielsa. Vamos a hablar con ella sobre los temas de su ministerio. Y la charla subsiguiente va a ser el 31 de agosto, va a ser una charla económica, va a estar cerrado el canje de la deuda, suponemos, deseamos, y creo que va a haber fuertes novedades en torno a una cantidad de indicadores y temas económicos. Va a estar Roberto Feletti con Carlos Ávalo, que se está enterando ahora que va a estar porque todavía no le había dicho nada. Vamos a invitar a Horacio Robelli, vamos a invitar a Antonio Mesmesián, Antonio Acef, Jorge Gil y algún otro economista más de los tantos que tenemos dando vuelta en el grupo. Suponemos que vamos a hacer una mesa para discutir la salida económica en la Argentina de la pospandemia. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias a la gente que nos sigue en el canal de YouTube, que ha sido mucha y estamos muy contentos por eso. Gracias a todos por participar y bueno, hasta el jueves próximo. Un aplauso para los dos expositores, como siempre. Aplausos virtuales, como hacemos. Y los abrazos también son virtuales. Muy bien, gracias a todos. Y acá siguen llegando saludos de todos los compañeros. Gracias y hasta la próxima. Nos vamos. Abrazo. Abrazo. Abrazo, Julio. Abrazo, Enrique.